Matilde bebió lo que no era para ella, y nadie en esa boda va a ser el mismo después de hoy. Una copa en el suelo, una novia que ya no puede ponerse de pie, y un secreto que lleva el nombre de alguien que todavía no ha abierto la boca. Lo que acaba de ocurrir en Valle Salvaje no es un accidente. Es la consecuencia perfecta, brutal y devastadora de demasiados secretos circulando al mismo tiempo dentro de una casa donde nadie dice completamente la verdad. Hoy vamos a desarmarlo todo. Cada mirada, cada silencio, cada frase que pareció inocente y no lo era. Y al final de este análisis van a entender que lo más aterrador de este capítulo no es lo que pasó, sino lo que estaba planeado que pasara. Pero antes de llegar al veneno, necesitamos hablar de la mujer que lo bebió. Necesitamos hablar de Matilde, porque para entender la dimensión real de lo que ocurrió en esta boda, tienen que recordar todo lo que esta mujer perdió antes de llegar a este día. No como resumen, como historia, como el recuento de una resistencia que muy pocos personajes de esta serie han demostrado con tanta dignidad. Matilde perdió a Gaspar. Sí, Gaspar nunca fue el marido que merecía, un hombre débil atrapado entre el miedo a Victoria y la incapacidad de proteger a la persona que tenía al lado. Pero Matilde no amó de verdad y lo perdió de verdad, y ese dolor no fue procesado en silencio por elección, sino porque en la jerarquía de la Casa Grande, el sufrimiento de Matilde nunca tuvo espacio para ocupar el centro. Matilde perdió el respeto dentro de ese mundo cuando Victoria decidió que no valía nada. No lo decidió con palabras directas, lo decidió con cada gesto, con cada orden, con cada mirada que reducía a Matilde a su función en lugar de su persona, durante años, sin descanso. Matilde perdió la posibilidad de casarse en la ermita cuando Victoria boicoteó la ceremonia, un capítulo que muchos recuerdan porque fue el primer momento en que la crueldad de Victoria se volvió literalmente insoportable de ver. Una ceremonia pequeña, íntima, sin pretensiones, destruida porque Victoria no podía tolerar que alguien dentro de su órbita construyera algo propio. Matilde perdió la posibilidad de casarse en la capilla cuando José Luis vetó esa opción sin siquiera parpadear, sin argumentos, sin explicaciones que merecieran ese nombre, con la frialdad de un hombre que usa su posición como escudo para no tener que justificar las decisiones que toma desde el miedo. Y estuvo a punto de perder a Atanasio, el hombre que la mira como si fuera la única persona en el mundo, el hombre que llegó al valle cargando su propia historia de pérdidas y que encontró en Matilde algo que no esperaba encontrar, alguien tan acostumbrado a resistir como él. Cuando Martín la traicionó por miedo a Victoria, cuando delató su plan y le entregó a su propia hermana como moneda de cambio para seguir del lado de quien tenía el poder, Matilde volvió a perder. ¿Pueden contar cuántas veces? Yo he perdido la cuenta. Y entonces llegó este día. Un día sencillo, reservado, casi secreto. Una ceremonia pequeña en los alrededores de la Casa Grande, lejos del protocolo, lejos de los salones donde el poder se exhibe y donde la crueldad siempre tiene testigos. Un momento que no iba a ser perfecto, porque los momentos perfectos no existen en Valle Salvaje, pero que iba a ser real, que iba a ser de ella. Los presentes eran pocos, y cada uno de ellos era una historia en sí mismo. Bárbara, que conoce el dolor de amar en el lugar equivocado y que ha aprendido a seguir de pie cuando las circunstancias le indican exactamente lo contrario. Pedrito, que tiene esa capacidad casi sobrenatural de entender el sufrimiento ajeno antes de que los adultos a su alrededor terminen de procesarlo. Un niño que no debería saber tanto sobre el dolor, pero que lo sabe. Luisa, que juró ante la tumba de Adriana que no descansaría hasta descubrir la verdad. Luisa, que lleva capítulos enteros entrenando su mirada en los detalles que los demás ignoran. Luisa, que ese día quiso estar presente para celebrar algo bueno, por primera vez en mucho tiempo. Y Martín, el hermano que la traicionó, el hombre que cargaba ese peso en cada gesto, en cada mirada, en cada paso que daba durante esa ceremonia tan sencilla y tan cargada de historia. Martín estaba ahí porque Matilde lo perdonó, porque Matilde, después de todo, eligió tenerlo presente.
no con ingenuidad, con generosidad, con esa generosidad que solo tienen las personas que han sufrido tanto que ya no pueden permitirse el lujo de guardar rencor. Y Victoria no estaba, y esa ausencia no era un accidente, era una declaración. Atanasio miraba a Matilde como si el mundo entero hubiera desaparecido, como si nada de lo que había pasado antes importara, como si esta mujer que había sobrevivido tanto mereciera por fin algo que no fuera dolor. Y entonces alguien trajo la bebida para el brindis. Una garrafa, una copa, un gesto simple que en cualquier otra boda sería completamente invisible, completamente normal, completamente inocuo. Pero este no era cualquier día, y esa no era cualquier bebida. Todo comienza cuando entienden de dónde vino esa garrafa, porque la bebida no fue preparada para la boda de Matilde y Atanasio, no fue elegida por nadie que pensara en ellos, no llegó a esa ceremonia porque alguien quiso celebrar algo, llegó por error. Y ese error, amigos míos, es el más devastador que Valle Salvaje nos ha mostrado en mucho tiempo, porque no fue un error de maldad, no fue un error de intención, fue el tipo de error que solo ocurre cuando la desorganización, la tensión acumulada y el peso de los secretos que circulan dentro de la casa grande crean el caldo de cultivo perfecto para que lo impensable ocurra. Piensen en el estado de la casa grande en este momento exacto. Eva se fue. Isabel se fue hace capítulos. Francisco es nuevo en el cargo de mayordomo y todavía está encontrando su lugar. Todavía comete torpezas, todavía no conoce cada rincón de la casa como lo conocía Isabel, que llevaba años sabiendo qué había en cada armario, en cada despensa, en cada espacio que los señores no miraban directamente. Amadeo está sobrecargado, tratando de cubrir lo que Eva dejó vacío, tratando de aprender lo que nunca fue su responsabilidad principal, corriendo de un lado a otro en un estado permanente de reacción que no deja espacio para la precaución. Y por encima de todo esto, hay una tensión que nadie nombra en voz alta pero que todos sienten. Una conversación que ocurrió hace poco entre José Luis y don Hernando. Una conversación que dejó algo en movimiento dentro de la casa grande que no debería haberse movido todavía. Hablemos de esa conversación, porque esa frase que resonó en el capítulo anterior todavía vibra en el aire de este episodio. La frase que don Hernando le dijo a José Luis con una calma que hace que resulte mucho más aterradora que si la hubiera gritado. Ya fuiste viudo una vez. Puedes volver a hacerlo. Una frase que en boca de don Hernando sonó como un consejo, como una sugerencia, como la indicación de un camino que José Luis nunca habría pensado recorrer solo, pero que cuando alguien con la autoridad y la frialdad del marqués lo pronuncia en voz alta, de repente empieza a parecer posible. José Luis lo escuchó, y algo dentro de él, algo que no quería reconocer como real, comenzó a moverse. No vamos a decir que José Luis tomó una decisión fría y calculada, eso sería demasiado simple. Lo que vamos a decir es que algo fue preparado, algo fue separado, algo quedó en un lugar de la casa grande que no era el lugar correcto, o en un recipiente que no debería estar junto a las bebidas ordinarias del servicio. Y en medio del caos de la ausencia de Eva, del nerviosismo de Amadeo, de la inexperiencia de Francisco en sus nuevas responsabilidades, alguien tomó la garrafa equivocada, no por malicia, no por intención, por el tipo de confusión que solo ocurre cuando demasiadas cosas están mal al mismo tiempo. Si ya están suscritos al canal y tienen activada la campanita, saben que aquí analizamos Valle Salvaje con el nivel de detalle que esta serie merece. Si todavía no lo han hecho, este es el momento, porque lo que viene en los próximos capítulos va a necesitar que estén presentes desde el primer segundo. La garrafa llega a la boda de Matilde. Atanasio está tan concentrado en ella que no ve nada más. Para él, en ese momento, no existe nadie más en el mundo que esa mujer de pie frente a él con una sonrisa que ha costado años de resistencia. Bárbara nota algo diferente en el recipiente, algo que no encaja exactamente con lo que debería estar ahí. Una pequeña disonancia, la clase de detalle que registra la mente pero que la alegría del momento hace dudar de sí misma. ¿Será esto? ¿Seré yo? El momento es tan hermoso, Matilde está tan feliz,
¿Voy a ser la persona que destruya esto por una duda que quizás no significa nada? Y Luisa. Luisa está a punto de decir algo. Hay un segundo, un instante brevísimo en que Luisa mira la garrafa con ese ojo entrenado que la llevó a la cabaña de Pura y Petra, ese mismo ojo que la hizo jurar ante la tumba de Adriana. Hay algo que no encaja, algo que debería ser dicho. Pero Matilde ya está levantando la copa, y todos están mirando a Matilde, y Atanasio está sonriendo de una manera que pocas veces le hemos visto sonreír, y el momento es tan genuinamente hermoso, tan inesperadamente luminoso dentro de toda la oscuridad que rodea a estos personajes, que nadie quiere ser quien lo interrumpa. El brindis, el sí que ya fue dicho, la copa que sube, los labios de Matilde que tocan el borde, y el mundo de Valle Salvaje cambia en ese momento exacto. Necesitamos hablar de por qué nadie detuvo ese brindis. Es la pregunta que muchos de ustedes ya se están haciendo, y merece una respuesta honesta y completa. ¿Cómo es posible que Luisa, con todo su instinto entrenado, no dijera nada? ¿Cómo es posible que Bárbara, que notó la disonancia, dejara pasar ese instante? La respuesta es la más humana de todas las respuestas posibles. Había algo en ese momento que ninguno de los presentes quería destruir. Había algo en la imagen de Matilde levantando la copa, con esa sonrisa ganada a golpes de sufrimiento y paciencia, que hacía que cualquier duda pareciera una crueldad innecesaria. La alegría genuina es así. La alegría genuina, cuando aparece en un lugar donde ha habido tanto dolor, tiene un peso específico que aplasta cualquier instinto de precaución. Todos los que estaban ahí llevaban tanto tiempo viendo a Matilde sufrir, que el instante en que ella finalmente no sufría era demasiado precioso para interrumpirlo. Eso es lo que hace que Valle Salvaje sea tan devastadoramente brillante en sus momentos más oscuros. No usa la maldad pura para destruir a sus personajes, usa la bondad, usa el amor, usa los instantes en que la gente baja la guardia, porque finalmente, después de tanto, parece que las cosas van bien. Luisa dudó. Ese es el detalle que importa. Luisa dudó durante un segundo y en ese segundo tomó una decisión que no fue cobardía ni negligencia. Fue humanidad. Fue la decisión de alguien que ha visto demasiado dolor y que por una fracción de segundo eligió creer que no todo tenía que terminar mal. ¿Pueden culparla? ¿Pueden culpar a Bárbara? Yo no puedo. Pensemos en Martín. Martín, que estuvo a punto de arruinar esta boda antes de que comenzara. Martín, el chivato de Victoria. Martín, quien delató a Atanasio y Matilde cuando planeaban casarse en la ermita. Este hombre cargó ese peso durante semanas, y Matilde, aún así, lo perdonó. Le dio una silla en el único día que le pertenecía, y Martín estaba ahí, finalmente presente, finalmente llegado a tiempo, cargando el peso de la culpa, pero también algo parecido a la esperanza de que su presencia en este día pudiera comenzar a compensar su ausencia en todos los anteriores. Y entonces ocurre esto, y Martín está presente, y no puede hacer nada. La crueldad narrativa de Valle Salvaje es exactamente esta. No es que los personajes malos triunfen sobre los buenos, es que las personas que finalmente hacen lo correcto descubren que hacer lo correcto no siempre cambia el resultado, que puedes llegar a tiempo y que las cosas de todas maneras salgan mal, que puedes estar presente en el momento que más importa y de todas maneras no ser suficiente. Eso es lo que Martín está viviendo, y eso, de una manera extraña y terrible, es lo que más nos dice sobre el tipo de historia que Valle Salvaje está contando en esta tercera temporada. Los primeros signos son tan sutiles que si no estuvieran mirando exactamente a Matilde, nadie los vería. La copa queda suspendida en el aire un segundo más de lo normal. Los dedos de Matilde pierden un poco de firmeza, como si de repente la copa pesara más de lo que debería. Sus ojos, esos ojos que estaban brillando de una alegría genuina y ganada a duras penas, pierden el foco durante una fracción de segundo. Ella intenta sonreír. El gesto comienza,
pero no termina. Hay algo entre la intención y la ejecución que falla. Atanasio lo ve porque solo está mirando a ella, porque en ese momento para Atanasio no existe nadie más en el mundo. Y Matilde dice su nombre, solo su nombre, pero en la manera en que lo dice está todo. El miedo, la confusión, el reconocimiento de que algo está completamente mal. Luisa reacciona antes de que nadie más entienda qué está pasando. Sus brazos rodean a Matilde justo cuando las piernas de ésta comienzan a ceder. No hay caída dramática, no hay golpe contra el suelo. Hay una mujer que se dobla lentamente, sin fuerza, sin resistencia, como si algo por dentro hubiera decidido rendirse antes de que la mente pudiera dar la orden. «Matilde». La voz de Bárbara corta el silencio como un cuchillo. Pedrito da un paso atrás, no porque sea cobarde, sino porque la escena no tiene sentido todavía para él, porque su mente no encuentra el marco en el que esto pueda estar ocurriendo en el día de la boda de Matilde. Este niño que entiende el sufrimiento ajeno como ningún adulto no puede procesar esto, porque no tiene lógica dentro de ningún esquema de justicia que Pedrito haya podido construir desde su experiencia de vida. Y Martín, que estuvo a punto de arruinar esta boda antes de que comenzara. Martín, el chivato de Victoria. Martín, quien delató a Atanasio y Matilde cuando planeaban casarse en la ermita. Este hombre cargó ese peso durante semanas, y Matilde aún así lo perdonó. Le dio una silla en el único día que le pertenecía. Y Martín estaba ahí, finalmente presente, finalmente llegado a tiempo, cargando el peso de la culpa, pero también algo parecido a la esperanza de que su presencia en este día pudiera comenzar a compensar su ausencia en todos los anteriores. Y entonces ocurre esto, y Martín está presente, y no puede hacer nada. La crueldad narrativa de Valle Salvaje es exactamente esta. No es que los personajes malos triunfen sobre los buenos, es que las personas que finalmente hacen lo correcto descubren que hacer lo correcto no siempre cambia el resultado, que puedes llegar a tiempo y que las cosas de todas maneras salgan mal, que puedes estar presente en el momento que más importa y de todas maneras no ser suficiente. Eso es lo que Martín está viviendo, y eso, de una manera extraña y terrible, es lo que más nos dice sobre el tipo de historia que Valle Salvaje está contando en esta tercera temporada. Los primeros signos son tan sutiles que si no estuvieran mirando exactamente a Matilde, nadie los vería. La copa queda suspendida en el aire un segundo más de lo normal. Los dedos de Matilde pierden un poco de firmeza, como si de repente la copa pesara más de lo que debería. Sus ojos, esos ojos que estaban brillando de una alegría genuina y ganada a duras penas, pierden el foco durante una fracción de segundo. Ella intenta sonreír. El gesto comienza, pero no termina. Hay algo entre la intención y la ejecución que falla. Atanasio lo ve porque solo está mirando a ella, porque en ese momento para Atanasio no existe nadie más en el mundo. Y Matilde dice su nombre, solo su nombre, pero en la manera en que lo dice está todo. El miedo, la confusión, el reconocimiento de que algo está completamente mal. Luisa reacciona antes de que nadie más entienda qué está pasando. Sus brazos rodean a Matilde justo cuando las piernas de ésta comienzan a ceder. No hay caída dramática, no hay golpe contra el suelo. Hay una mujer que se dobla lentamente, sin fuerza, sin resistencia, como si algo por dentro hubiera decidido rendirse antes de que la mente pudiera dar la orden. «Matilde». La voz de Bárbara corta el silencio como un cuchillo. Pedrito da un paso atrás, no porque sea cobarde, sino porque la escena no tiene sentido todavía para él, porque su mente no encuentra el marco en el que esto pueda estar ocurriendo en el día de la boda de Matilde. Este niño que entiende el sufrimiento ajeno como ningún adulto no puede procesar esto, porque no tiene lógica dentro de ningún esquema de justicia que Pedrito haya podido construir desde su experiencia de vida. Y Martín, que estuvo a punto de arruinar esta boda antes de que comenzara. Martín, el chivato de Victoria. Martín,
quien delató a Atanasio y Matilde cuando planeaban casarse en la ermita. Este hombre cargó ese peso durante semanas, y Matilde aún así lo perdonó. Le dio una silla en el único día que le pertenecía, y Martín estaba ahí, finalmente presente, finalmente llegado a tiempo, cargando el peso de la culpa, pero también algo parecido a la esperanza de que su presencia en este día pudiera comenzar a compensar su ausencia en todos los anteriores. Y entonces ocurre esto, y Martín está presente, y no puede hacer nada. La crueldad narrativa de Valle Salvaje es exactamente esta. No es que los personajes malos triunfen sobre los buenos, es que las personas que finalmente hacen lo correcto descubren que hacer lo correcto no siempre cambia el resultado, que puedes llegar a tiempo y que las cosas de todas maneras salgan mal, que puedes estar presente en el momento que más importa y de todas maneras no ser suficiente. Eso es lo que Martín está viviendo, y eso, de una manera extraña y terrible, es lo que más nos dice sobre el tipo de historia que Valle Salvaje está contando en esta tercera temporada. Los primeros signos son tan sutiles que si no estuvieran mirando exactamente a Matilde, nadie los vería. La copa queda suspendida en el aire un segundo más de lo normal. Los dedos de Matilde pierden un poco de firmeza, como si de repente la copa pesara más de lo que debería. Sus ojos, esos ojos que estaban brillando de una alegría genuina y ganada a duras penas, pierden el foco durante una fracción de segundo. Ella intenta sonreír. El gesto comienza, pero no termina. Hay algo entre la intención y la ejecución que falla. Atanasio lo ve, porque solo está mirando a ella, porque en ese momento para Atanasio no existe nadie más en el mundo. Y Matilde dice su nombre, solo su nombre. Pero en la manera en que lo dice está todo: el miedo, la confusión, el reconocimiento de que algo está completamente mal. Luisa reacciona antes de que nadie más entienda qué está pasando. Sus brazos rodean a Matilde justo cuando las piernas de ésta comienzan a ceder. No hay caída dramática, no hay golpe contra el suelo. Hay una mujer que se dobla lentamente, sin fuerza, sin resistencia, como si algo por dentro hubiera decidido rendirse antes de que la mente pudiera dar la orden. Matilde. La voz de Bárbara corta el silencio como un cuchillo. Pedrito da un paso atrás, no porque sea cobarde, sino porque la escena no tiene sentido todavía para él, porque su mente no encuentra el marco en el que esto pueda estar ocurriendo en el día de la boda de Matilde. Este niño que entiende el sufrimiento ajeno como ningún adulto no puede procesar esto, porque no tiene lógica dentro de ningún esquema de justicia que Pedrito haya podido construir desde su experiencia de vida. Y Martín está ahí, presente, y no puede hacer absolutamente nada. Se queda inmóvil con una expresión que no es miedo ni tristeza, sino algo más difícil de nombrar: la parálisis de alguien que finalmente llegó a tiempo y descubre que llegar a tiempo no siempre es suficiente. Luisa baja a Matilda con cuidado hacia el suelo. Atanasio cae de rodillas a su lado. Sus manos buscan las de Matilde, que están frías de una manera que no debería ser posible en ese momento, en ese lugar, en ese día. Matilde, mírame, por favor, mírame. Ella intenta. Hay un esfuerzo visible, una lucha pequeña y aterradora entre la voluntad y el cuerpo que ya no obedece completamente. Y entonces Luisa mira la copa que quedó en el suelo, y algo en su expresión cambia, porque Luisa ya vio antes lo que ocurre cuando algo no debería estar donde está. Luisa ya aprendió de la manera más dolorosa que los detalles que parecen insignificantes son exactamente donde se esconden las verdades más grandes. La copa tiene algo. No es el color exactamente, no es el olor. Desde donde está no puede olerla todavía. Es algo en la manera en que el líquido quedó distribuido, algo en el recipiente mismo, algo que no encaja con las bebidas normales de la casa grande. Luisa no habla todavía, pero su rostro ya sabe lo que su voz todavía no está lista para decir. José Luis está en la casa grande cuando llega la noticia. El mensajero podría ser cualquiera. Podría ser Francisco corriendo por el pasillo. Podría ser Pedrito, que tiene esa capacidad de atravesar espacios rápidamente cuando algo urgente lo requiere. Pero la noticia llega,
y el efecto que produce en el rostro de José Luis es imposible de describir con una sola palabra, porque José Luis, en el instante en que escucha que Matilde se desplomó en su propia boda después del brindis, no piensa en Matilde, no primero, no inmediatamente. Lo primero que ocurre en su mente es la frase de don Hernando, la frase que escuchó como un consejo y que ahora regresa como una acusación. Ya fuiste viudo una vez, puedes volver a hacerlo. Don Hernando hablaba de Victoria. La propuesta era eliminar a Victoria, liberarse de ese problema de una vez por todas, abrir el camino hacia el ascenso social que José Luis lleva tanto tiempo persiguiendo. Eso era lo que don Hernando sugirió, y José Luis había tomado esa sugerencia y la había trasladado a un recipiente concreto, a una sustancia concreta, a un plan que todavía no tenía fecha definitiva, pero que ya había comenzado a tomar forma, no con la frialdad de un asesino, con la desesperación de un hombre acorralado que siente que ya no tiene más opciones. Pero eso estaba destinado a Victoria, no a Matilde, nunca a Matilde. ¿Qué significa entonces lo que acaba de ocurrir? José Luis sale hacia donde está Matilde con una velocidad que no tiene nada que ver con la preocupación por ella y todo que ver con el terror de entender lo que puede haber pasado. Su mente trabaja a una velocidad aterradora mientras sus pies lo llevan hacia la boda que ya dejó de ser una boda. El miedo tiene 3 capas en este momento. La primera, que Matilde muera, que una persona inocente pague con su vida por un error que nadie planeó. La segunda, que descubran de dónde vino la bebida, que el rastro lleve directamente a él, que lo que pensaba hacer en secreto quede expuesto de la manera más pública y más devastadora posible. Y la tercera, la más oscura, la que apenas se atreve a formular dentro de sí mismo. Que don Hernando supiera, que don Hernando, con su manera de hablar que siempre dice más de lo que parece decir, con esa capacidad de maniobrar desde las sombras que quedó demostrada en cada movimiento que ha hecho desde que llegó al valle, haya sabido exactamente lo que estaba en movimiento dentro de la casa grande, que haya dejado que las cosas ocurrieran, que haya usado el propio plan de José Luis como herramienta para destruirlo. Porque si don Hernando lo sabía, entonces la frase no era un consejo, era una trampa. Era la manera más elegante y más terrible de colocar a José Luis exactamente donde don Hernando necesitaba que estuviera, completamente expuesto, completamente vulnerable, completamente imposible de defender. José Luis llega a la escena y ve el rostro de Atanasio, que lo mira de una manera que todavía no es acusación, pero que tampoco es inocencia. Ve a Luisa, que tiene la copa en la mano, y lo observa con esos ojos que han visto demasiado. Ve a Bárbara, arrodillada junto a Matilde, que levanta la vista hacia él con una expresión que combina desesperación y pregunta. Y ve a don Hernando, que está ahí, don Hernando, cuya presencia en este momento no es casual de ninguna manera, y cuya mirada va directamente hacia la copa, hacia la garrafa, antes de ir hacia Matilde. Ese detalle pequeño pero imposible de ignorar. Don Hernando miró la copa primero que a Matilde. ¿Por qué miró la copa primero? Don Hernando se mueve hacia José Luis con una urgencia que podría interpretarse de 2 maneras completamente opuestas. Y esa ambigüedad es exactamente lo que hace que este hombre sea tan peligroso. Podría acercarse porque genuinamente quiere ayudar, porque entiende la gravedad de la situación, porque es el tipo de hombre que actúa cuando hay una crisis. O podría acercarse porque quiere ver de cerca el resultado de lo que de alguna manera contribuyó a poner en movimiento. José Luis dice, con la voz baja, controlada, demasiado controlada para el caos que rodea la escena. ¿Tú sabías? No es un grito, es una pregunta formulada entre los dos sin que los demás puedan escucharla con claridad. La pregunta más directa que José Luis ha hecho en mucho tiempo. La pregunta que lo compromete con solo hacerla, porque hacerla implica que él sabe de qué está hablando. Don Hernando no responde de inmediato, y ese silencio es más aterrador que cualquier respuesta posible. Lo que importa ahora, dice finalmente, es que Matilde reciba atención. No es una negación, no es una confirmación,
Es una evasión tan perfectamente ejecutada que podría ser inocencia o podría ser la maniobra de alguien que lleva décadas moviéndose en los espacios grises del poder y sabe exactamente cómo no decir lo que no quiere decir. Enriqueta está en un rincón de la escena. Enriqueta que se hace la tonta porque es lista, que llegó al valle con una misión específica y que desde entonces no ha dejado de operar con una paciencia y una precisión que resultan inquietantes cuando se piensan en ellas retrospectivamente. Enriqueta se acerca a la garrafa que quedó en el suelo. No la toca, no la señala, pero la mira durante un segundo demasiado largo con una atención demasiado específica para ser casual. «Qué extraño», dice en voz baja, a nadie en particular, con esa manera que tiene de hablar como si sus palabras fueran simples observaciones cuando en realidad son algo completamente diferente. Esta garrafa no es de las habituales. Braulio la escucha. Braulio mira a su madre y luego mira a don Hernando. Y en esa secuencia de miradas hay algo nuevo. Una duda. Una pregunta que Braulio no se había hecho todavía. Porque don Hernando llegó al valle como aliado de su causa. Como el hombre poderoso que iba a ayudar a la familia a obtener justicia por la muerte de Domingo. Pero si don Hernando sabía lo que había en esa garrafa, y no dijo nada, ¿qué clase de aliado es ese? La duda en el rostro de Braulio es pequeña, pero está ahí. Y una duda pequeña en Valle Salvaje siempre crece hasta convertirse en algo mucho más grande. Luisa tiene la copa en la mano. La sostiene con cuidado, con esa manera de tratar las cosas frágiles que aprendió de años de servicio, de años de estar en los espacios donde pasan las cosas importantes sin que nadie la mire directamente. Y Luisa sabe lo que tiene entre las manos. No porque sea experta en venenos, sino porque Luisa conoce la casa grande desde adentro. Conoce los lugares donde se guardan las cosas. Conoce qué recipientes se usan para qué. Conoce la diferencia entre lo que debería estar en la mesa del servicio y lo que debería estar guardado en otro lugar. En un lugar más privado. En un lugar al que no todo el mundo tiene acceso. Esta garrafa no viene de donde tendrían que venir las bebidas de una boda. Bárbara, dice Luisa en voz baja. Solo su nombre. Con una entonación que Bárbara reconoce inmediatamente. La vi, responde Bárbara, también en voz baja, en ese código de mujeres que han pasado demasiado tiempo en espacios pequeños aprendiendo a comunicarse sin que los demás escuchen. Alguien la sacó de adentro, de la casa grande, de donde no estaban las demás. Las dos se miran, y en ese momento ocurre algo que el espectador entiende antes que los personajes. Luisa tiene una pieza, Bárbara tiene otra pieza. Juntas tienen la respuesta. O por lo menos tienen lo suficiente para saber que la pregunta correcta ya no es qué le pasó a Matilde, sino para quien estaba pensado lo que le pasó a Matilde. Luisa levanta los ojos hacia José Luis. No lo acusa, no habla, no señala, solo lo mira. Y en esa mirada hay todo lo que no puede decirse todavía en voz alta. Todo lo que todavía no tiene prueba suficiente para convertirse en acusación formal. Todo lo que está a un paso de salir a la luz pero que todavía está suspendido en ese segundo previo al estallido. José Luis sostiene esa mirada durante más tiempo del que debería. Y luego aparta los ojos. Ese gesto pequeño de apartar los ojos. Es todo. Es la confirmación que no es una confesión, pero que tampoco es inocencia. Vamos a detenernos aquí, porque este gesto merece más que una mención. En Valle Salvaje los personajes mienten con palabras constantemente. Desde el primer capítulo hasta este, los diálogos están llenos de medias verdades, de evasiones perfectas, de frases que significan una cosa y apuntan hacia otra. Es un arte que todos los habitantes de este valle han desarrollado por necesidad. Porque vivir en un espacio donde el poder se ejerce a través de la información significa que nunca puedes decir completamente lo que sabes. Pero los cuerpos no mienten de la misma manera. El cuerpo de José Luis, en ese momento específico en que Luisa lo mira y él aparta los ojos, está diciendo algo que su boca no diría jamás en esas circunstancias. No porque José Luis sea incapaz de mentir. Al contrario, José Luis es un hombre que ha mentido toda su vida adulta con una fluidez que resulta casi admirable en su impudicia. Ha mentido a Victoria sobre sus sentimientos. Ha mentido a sus hijos sobre el estado de las finanzas. Ha mentido a Rafael sobre su lugar en la familia. Ha mentido a Julio de la manera más devastadora sobre lo que significaba ser su padre. José Luis sabe mentir. Pero hay un tipo de mirada ante la que nadie puede sostener una mentira. Un tipo de mirada que no acusa, ni pregunta, ni amenaza. Que simplemente ve, que simplemente sabe. Que tiene en los ojos la acumulación de todo lo que esa persona ha observado durante meses en los espacios que los demás ignoran. Y esa es exactamente la mirada que Luisa le está dirigiendo. Luisa no lo está acusando. Luisa lo está viendo. Y esa distinción es todo.
Porque José Luis puede enfrentar una acusación. Tiene herramientas para eso. Tiene el poder residual de su posición, tiene la capacidad de imponer su versión de los hechos. Pero no puede enfrentar esa mirada. No puede enfrentar el peso específico de ser visto completamente por alguien que no tiene nada que ganar mintiéndose a sí misma. Luisa no tiene razón política para proteger a José Luis. Luisa no tiene razón emocional para darle el beneficio de la duda. Luisa es la persona que más ha perdido en los espacios que José Luis controla. Luisa no tiene ningún motivo para suavizar lo que está viendo. Y lo que está viendo es suficiente. Ahora hablemos de la paradoja de José Luis. Porque José Luis en este capítulo es simultáneamente el responsable y la víctima, y esa dualidad es exactamente lo que hace que su personaje sea tan difícil de categorizar limpiamente. ¿Es responsable? Sí. Hubo algo preparado dentro de la casa grande que no debería haber existido. Hubo una decisión tomada, aunque fuera nebulosa, aunque todavía no tuviera fecha ni forma definitiva, que puso en circulación algo que terminó llegando a la boda de Matilde. José Luis no puede escapar de esa responsabilidad simplemente porque el resultado no fue el que planeaba. Es víctima. También. Víctima de Dom Hernando, que lo empujó hacia ese lugar oscuro con una frase cargada de sugerencia. Víctima de Damaso, cuya presencia en el valle lo ha ido acorralando durante semanas hasta que José Luis comenzó a sentir que no había salida, que no pasara por un camino que nunca debería haber considerado. Pero ser víctima y ser responsable no se excluyen. Y Valle Salvaje lleva 3 temporadas diciéndonos exactamente eso. Que las personas más dañinas no siempre son las más malvadas, sino las más desesperadas. ¿Recuerdan a Victoria? Victoria ha hecho cosas terribles a lo largo de esta historia. Ha manipulado, ha amenazado, ha participado en planes que costaron vidas. Pero en cada momento el motor de la acción de Victoria no fue la maldad pura, sino el miedo. El miedo a perder lo que tenía. El miedo a no ser suficiente. El miedo a que el mundo le quitara lo que sentía que era suyo. José Luis está operando desde el mismo motor. Y el resultado, como siempre en Valle Salvaje, es que las personas que están más cerca de él pagan el precio de ese miedo. Esta vez pagó Matilde, una mujer que no tenía nada que ver con los miedos de José Luis. Una mujer que solo quería casarse con el hombre que la amaba en el único día que después de todo el sufrimiento le pertenecía completamente. Atanasio está arrodillado junto a Matilde, sosteniendo sus manos frías. Y algo en la postura de José Luis, algo en la manera en que Dom Hernando respondió, algo en el conjunto de todo lo que está ocurriendo en este espacio pequeño, le dice que lo que pasó hoy no fue un accidente simple. Atanasio no explota. Atanasio implota. Hay una diferencia enorme. Explotar es hacia afuera, es visible, es audible. Implotar es hacia adentro. Es el tipo de colapso que nadie ve hasta que ya no queda nada intacto por dentro. Atanasio implota porque este es el patrón de toda su vida. Estar a punto de tener algo bueno, y que algo lo destruya. Raimunda, su madre, que luchó tanto y partió. La boda en la ermita que Victoria impidió. La boda en la capilla que José Luis vetó. Y ahora esto. ¿Qué le dieron? Pregunta Atanasio. Su voz es muy tranquila. Demasiado tranquila para las circunstancias. Ese tipo de tranquilidad que no es serenidad, sino el sonido de alguien que está usando toda su energía en no romperse todavía. ¿Qué le dieron a mi mujer? Nadie responde de inmediato. Y entonces Enriqueta, desde su rincón, dice algo. Una frase corta. Una frase que cae en el silencio de la habitación como una piedra en agua quieta. Eso es lo que necesitamos saber. ¿Y quién lo puso ahí? No es inocencia. No es culpa. Es la frase de alguien que sabe más de lo que está diciendo y que elige exactamente en qué dirección apunta la atención de los presentes. Braulio la mira, durante más tiempo del habitual. Y la duda sigue creciendo. Necesitamos detenernos en algo fundamental, en algo que todavía no hemos dicho con toda la claridad que merece. Matilde no era el objetivo, Matilde no tenía enemigos que quisieran hacerle daño en este momento específico. Matilde estaba casándose, estaba saliendo de la órbita de Victoria, estaba construyendo algo propio por primera vez en su vida. ¿Quién en su sano juicio querría eliminar a Matilde justo ahora? Victoria ni siquiera estaba en la boda. Damaso tiene sus propios objetivos, y Matilde no forma parte de ellos de ninguna manera significativa. No. Matilde fue la víctima del accidente más cruel que puede ocurrirle a alguien, estar en el lugar equivocado en el momento más feliz de su vida. La bebida tenía otro destino. Tenía otro momento planificado. Tenía otra persona en mente. Y ese otro momento, ese otro contexto, ese otro plan que todavía no se había ejecutado, quedó pendiente dentro de la casa grande como una trampa que esperaba el momento de activarse. La boda de Matilde fue ese momento. No porque nadie lo hubiera planeado así, sino porque cuando hay demasiadas cosas mal al mismo tiempo, el momento más inocente paga el precio del más oscuro.
Victoria estaba viva en la casa grande mientras Matilde bebía lo que no estaba destinado para ella. Esa ironía es tan perfecta y tan terrible que resulta casi imposible de soportar. Hablemos de Victoria en este momento específico. Victoria está en la casa grande mientras todo esto ocurre. No fue invitada a la boda. Fue excluida de manera deliberada. Y ese día se quedó en los salones del palacio con esa mezcla característica de arrogancia herida y alivio calculado que define tantos de sus momentos. Porque Victoria tiene una relación compleja con la boda de Matilde. Por un lado, la humilla. Matilde, la criada, la viuda de Gaspar, construyendo una vida propia fuera de la órbita de los Salcedo. Por otro lado, también la libera. Matilde casada y alejada es Matilde fuera de juego. Así que Victoria dejó que la boda ocurriera. No con generosidad, con cálculo. Y ahora, mientras Matilde está en el suelo y Atanasio sostiene sus manos frías, Victoria no lo sabe todavía. Victoria está en la casa grande sin saber que el plan que le pertenecía a ella, el destino que le correspondía, el golpe que iba dirigido hacia ella, encontró un camino equivocado y llegó a la persona equivocada en el momento más equivocado de todos. ¿Qué ocurrirá cuando Victoria lo sepa? Victoria es un personaje que ha demostrado tener una capacidad asombrosa para procesar la información de manera completamente instrumental. ¿Cómo afecta esto mi posición? ¿Cómo puedo usar esto? ¿Qué significa para mi relación con José Luis? ¿Con Damaso? Pero esto es diferente. Esto significa que hay alguien dentro del valle, alguien muy cercano, que consideró eliminar a Victoria como solución a un problema. Y Victoria lo sabe. Victoria lo va a saber en el momento en que alguien le cuente lo que ocurrió. Porque Victoria conoce la casa grande. También Victoria sabe qué hay en qué lugar. Victoria, que ha vivido en esos pasillos durante tanto tiempo, va a entender inmediatamente lo que Luisa todavía está procesando. Y entonces el escenario cambia completamente. Porque Matilde inconsciente en el suelo de su propia boda es una tragedia. Pero Victoria descubriendo que José Luis planeaba eliminarla con sugerencia de don Hernando. Es una guerra. Una guerra de un tipo diferente a todas las que hemos visto hasta ahora en Valle Salvaje. No la guerra de posición entre las casas. No el duelo de voluntades entre Victoria y Mercedes. Una guerra personal, íntima, del tipo que solo puede ocurrir entre personas que se conocen completamente y que por eso mismo saben exactamente dónde golpear para causar el daño máximo. Victoria sabe los secretos de José Luis. Los ha acumulado durante años de convivencia, de intimidad, de complicidad en planes que ninguno de los dos querría que salieran a la luz. José Luis sabe los secretos de Victoria. Sabe lo de Pilara. Sabe lo de Gaspar. Sabe cosas que podrían destruirla. Pero hay una asimetría importante en este momento. José Luis acaba de revelar que es capaz de considerar eliminar a alguien que está en su camino. Y eso para Victoria cambia la naturaleza de todo lo que vino antes. No porque Victoria sea incapaz de ese tipo de pensamiento, que evidentemente no lo es, sino porque Victoria siempre creyó que José Luis tenía un límite que no cruzaría. Acaba de descubrir que no, y eso hace que Victoria, por primera vez en mucho tiempo, tenga miedo. De verdad. Damaso está operando en paralelo a todo esto. Damaso, que llegó al valle con una misión de venganza y que se ha ido enredando en relaciones y complicidades que complican esa misión original. Damaso sabe cosas. Damaso siempre sabe cosas porque es el tipo de hombre que llega a cualquier espacio nuevo y en las primeras semanas aprende más sobre las personas que habitan ese espacio que lo que esas personas han aprendido sobre sí mismas en años. ¿Qué sabe Damaso sobre el veneno? ¿Qué sabe sobre la garrafa? ¿Qué sabe sobre lo que don Hernando le dijo a José Luis en esa conversación que nadie más escuchó? Las respuestas a esas preguntas van a determinar cómo se mueve Damaso en los próximos capítulos. Porque si Damaso sabe, o si Damaso descubre, tiene en sus manos algo que vale mucho más que cualquier amenaza que haya usado hasta ahora. Tiene la posibilidad de exponer a José Luis de una manera que haría que todas las maniobras anteriores parezcan juegos de niños. Y Mercedes está cerca de Damaso. Mercedes, que ha demostrado tener un instinto político notable. Que ha sobrevivido en este valle usando su inteligencia y su capacidad para leer las situaciones antes de que los demás las entiendan. Mercedes, que ahora tiene un vínculo con Damaso que complica su objetividad, pero que también le da acceso a información que de otra manera no tendría. Todo está conectado. Todo siempre estuvo conectado. Y el hilo que conecta la garrafa equivocada en la boda de Matilde con la conversación entre don Hernando y José Luis, con los planes de Damaso, con la posición de Mercedes, con la investigación de Braulio sobre la muerte de Domingo, ese hilo existe. Y alguien lo va a encontrar completo muy pronto. La confrontación más importante de este capítulo no ocurre ante una sala llena de personas. No hay público, no hay testigos curiosos. Hay pocas personas en un espacio pequeño y hay una pregunta en el aire que nadie puede ignorar aunque todavía no haya sido formulada en voz alta.
José Luis busca a don Hernando en el momento en que puede hacerlo sin que los demás escuchen. ¿Tú sabías? Repite la misma pregunta. Pero ahora con algo diferente por debajo. Ahora no es solo miedo. Hay algo que se parece a la rabia. Y algo que definitivamente se parece al horror de un hombre que está empezando a ver la dimensión completa de la situación en la que se encuentra. Don Hernando lo mira. Esa mirada larga, calculada, que siempre tiene algo de evaluación y nunca tiene nada de vulnerabilidad. Lo que yo sabía, dice finalmente, es que había un problema que necesitaba solución. Lo que no sabía es que la solución iba a encontrar el camino equivocado. ¿Qué significa eso? ¿Es una confesión? ¿Es una manera de decir que sabía del plan y eligió no interferir? ¿O es simplemente una frase lo suficientemente ambigua para significar cualquier cosa dependiendo de quien la escuche? José Luis no obtiene la claridad que buscaba. Y eso es de alguna manera peor que cualquier respuesta directa. Soy yo quien carga con esto, dice José Luis. No como acusación. Como constatation. Como el reconocimiento de un hombre que finalmente entiende en qué posición lo han dejado todas las decisiones que tomó y todas las que dejó que otros tomaran por él. Don Hernando no niega. Y ese silencio es una respuesta. Hablemos de por qué Luisa y Bárbara son las testigos perfectas de este momento. No por coincidencia, sino por consecuencia. Luisa conoce la casa grande por dentro porque vivió ahí, trabajó ahí, sufrió ahí. Luisa sabe qué lugares son accesibles para el servicio y cuáles son de uso más restringido. Lleva capítulos enteros entrenando su mirada en los detalles que los demás ignoran desde que decidió que iba a descubrir la verdad sobre lo que pasó en el parto de Adriana, el mismo instinto que la llevó a la cabaña de Pura y Petra. La misma atención a los detalles fuera de lugar. La misma negativa a aceptar que las cosas son como parecen. La pone en el lugar correcto este día para notar algo que nadie más notaría. Bárbara, por su parte, tiene otro tipo de conocimiento. Estaba ahí antes de la boda. Estaba en movimiento, ayudando con los preparativos. Y Bárbara vio a alguien tomar la garrafa de un lugar específico. Un lugar que no era el correcto. Un lugar que generó en ella una pequeña disonancia que en el momento no procesó completamente porque la alegría del día la hizo confiar en que todo estaba bien. Pero la disonancia quedó guardada. Y ahora regresa con toda la fuerza de algo que debería haberse dicho antes. La verdad está dividida entre las dos. Luisa tiene la pista física, la copa, el recipiente, la marca diferente. Bárbara tiene el testimonio. Vio de dónde vino, vio quién la tomó, vio el lugar equivocado en el momento equivocado. Ninguna de las dos tiene todavía la imagen completa. Pero están a punto de tenerla. Las dos piezas están ahí. Luisa tiene una, Bárbara tiene la otra. Y el espectador las está viendo a las dos al mismo tiempo y quiere gritar. Hablen. Hablen ahora. Júntenlas antes de que sea demasiado tarde. Matilde está entre la vida y la muerte. No lo decimos con dramatismo innecesario. Lo decimos con la solemnidad que merece. Una mujer que sobrevivió a todo lo que la vida de Valle Salvaje le lanzó. Que perdió a un marido. Que aguantó humillaciones. Que esperó con paciencia su momento de felicidad. Está ahora en el suelo de lo que debería haber sido el día más hermoso de su vida con el cuerpo luchando contra algo que no debería estar ahí. La pista está disponible. La respuesta está a un paso. Luisa y Bárbara tienen las dos mitades de la verdad. Y en algún momento, pronto, muy pronto, van a encontrarse en el lugar correcto para unirlas. Y cuando eso ocurra, cuando las dos piezas se junten y la imagen completa quede expuesta, Valle Salvaje va a enfrentar una de esas revelaciones que lo cambian todo. No porque el veneno estuviera destinado a Matilde, sino precisamente porque no estaba destinado a ella. Porque lo que hace que esta historia sea tan terrible no es la intención de hacerle daño a una persona inocente. Es exactamente lo contrario. Es que alguien planeó hacerle daño a alguien que muchos consideran merecedor, y el resultado fue destruir a la persona menos merecedora de ese daño en el momento en que más derecho tenía a estar feliz. Y José Luis está completamente expuesto. Por primera vez en mucho tiempo, José Luis no tiene maniobra disponible. No puede correr hacia adelante porque no sabe a dónde va. No puede correr hacia atrás porque hay personas mirando en todas las direcciones. No puede negar lo que Luisa puede probar. No puede confirmar lo que lo hundiría por completo. José Luis está parado en el centro de todo. Sin saber si es víctima o si es el responsable. Sin saber si don Hernando lo usó o si simplemente lo dejó usar su propio error. Sin saber si Valle Salvaje va a perdonarle lo que hizo o lo que quería hacer. Que en el derecho, puede ser exactamente lo mismo. Alguien intentó acabar con Victoria. Pero Matilde pagó el precio. Y quien lo sabe aún no ha hablado. Y ahora, amigos, es el momento de las teorías. Hemos llegado al final de todo lo que podemos saber con certeza. Lo que sigue son las preguntas que no tienen respuesta todavía, y las hipótesis que los próximos capítulos van a confirmar o destruir. Teoría número 1.
Don Hernando sabía exactamente lo que había en esa garrafa y dejó que llegara a la boda de Matilde de manera deliberada. Esta hipótesis no surge de la nada. Surge de un detalle concreto e imposible de ignorar. Don Hernando miró la copa antes de mirar a Matilde. Ese orden de prioridades en un ser humano normal no existe. Cuando llegas a una escena donde alguien está inconsciente en el suelo, lo primero que miras es a la persona. A menos que ya sepas que la copa es la causa y que la causa es lo que te interesa verificar. Si Don Hernando sabía, la frase que le dijo a José Luis no fue un consejo. Fue la primera piedra de una trampa perfectamente diseñada. Colocó a José Luis en la posición de quien toma una decisión terrible. Luego dejó que las consecuencias de esa decisión encontraran el camino más visible y más dañino posible. El resultado: José Luis queda destruido, expuesto, imposible de defender. Y Don Hernando queda con las manos limpias, como testigo de una tragedia que de alguna manera siempre estuvo un paso por delante de comprender. Teoría número 2. Enriqueta y Don Hernando están coordinados en un objetivo que ninguno de los dos ha revelado completamente dentro del valle, y la boda de Matilde no fue un accidente sino el primer movimiento visible de ese plan. Esta teoría requiere que recuerden algo. Cuando Enriqueta observó la garrafa y dijo aquella frase sobre quien la puso ahí, no estaba haciendo una pregunta inocente. Estaba dirigiendo la atención. Estaba señalando. Estaba eligiendo en qué dirección iba a caer la sospecha de los presentes. Y lo hizo con la precisión de alguien que lleva semanas preparando ese momento. Si Enriqueta y Don Hernando están coordinados, entonces su llegada al valle no fue separada ni casual. Llegaron con una estrategia, cada uno ocupando un espacio diferente, generando confianza desde ángulos distintos, acumulando información y posiciones de influencia que solos no podrían haber alcanzado. Y la pregunta que esta teoría plantea es: ¿cuál es el objetivo real? Porque si no es simplemente destruir a José Luis, si hay algo más grande detrás de todo esto, entonces Valle Salvaje está a punto de revelarnos una capa de la historia que ni los personajes más astutos han podido ver todavía.